Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días. Pues ya estamos aquí otra vez. Ya han visto que hemos parado un ratito, lo justito para poder hablar con Diego y poder organizarlo todo. Y otra vez estamos aquí con todos ustedes. Vamos a saludar a Diego Ortiz. Diego, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz año nuevo, Ezequiel. Pese a todo. Y recuerda que últimamente no se le puede preguntar a nadie cómo está porque corres el riesgo de que te lo cuente. Sí. Pero sí tengo que preguntarte por Argo. ¿Qué tal el Club Argo ahí en Santa Ana? Pues el Club Argo, como tantos establecimientos y tantos negocios relacionados con la hostelería, pues abierto, sufriendo muchísimo por toda la chaladura y toda la incertidumbre generada por el desorden y el desconcierto político. Y pues nada, como siempre, con ganas de pelear, como supongo que tenemos todos hasta que dejemos de tenerlas, supongo. No vamos a dejar de tenerlas. Bueno. Pero bueno, peleando. Además, una de las claves de Argo es que, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, en relación a la infección, a la pandemia, pues aunque no existe ningún sitio absolutamente seguro, porque el riesgo cero no existe, pero Argo es un sitio bastante seguro. A mí sí me gustaría recordar, que ya lo hemos hablado tú y yo, Ezequiel, algunas veces, que este tipo de medidas con poquísimo rigor desde el punto de vista científico que están adoptando, encima no solo no tienen rigor científico, sino que lo que pueden tener es un efecto contraproducente que estamos viendo. Sí. La hostelería, y lo están intentando recordar a alguien, la gente más sensata, la hostelería es necesario mantenerla abierta porque por mucho que quieran no pueden evitar el que la gente tenga ganas de verse y que la gente tenga ganas de salir y que la gente tenga ganas de reunirse, y que los jóvenes tan demonizados obligatoriamente tienen un tipo de impulsos sociales que son necesarios. Entonces resulta que si la gente tiene que verse en su casa, se tiene que hacer reuniones familiares, porque de verdad seguimos siendo animales sociales por mucho que esos tíos se empeñen. Afortunadamente. Somos consumidores. No somos consumidores de Netflix. La gente tiene que verse. Sí. Y una vez que la gente tiene que verse, es muchísimo más seguro, y nuestros socios lo saben, verse en Argo. Y si vas a reunirte con 5 personas, 4 o 6 de la familia, es mucho más seguro verse en Argo, con una extracción buenísima y unas medidas de seguridad magníficas, con una ventilación muy pionera, con sistemas entálpicos y con filtros y con distancias muy amplias y con servicio de atención. Lo que están recordando, sin tener que compartir botellas, sin tener que estar juntándose en sitios que no tienen ventilación, porque al final las casas son menos seguras que los establecimientos de hostelería. Claro. Y además, como recordó el alcalde, ya no te doy más la lata, pero es que ya sabes que me has preguntado qué tal. No. Es que quiero saberlo. Te he preguntado con intención. Como recordó el alcalde, es mejor mantener abierta la hostelería lo más posible, por la sencilla y clarísima razón de que a la hostelería sí le puedes exigir y le puedes pedir unas medidas de seguridad, pero no se lo puedes pedir a alguien en un piso de 45 metros. No, y además tampoco puedes controlarlo, o sea que es así. Por eso ese tipo de medidas es contraproducente. Luego decimos, claro, que es que hacen botellón, hacen no sé quién, no sé cuántos. Y digo, oye, pues evítalo, claro. Permite alternativas. Claro, da alguna alternativa, pero evidentemente no puede estar todo el mundo durante meses y meses encerrado. No hay un solo dato científico, y también lo recordó el alcalde ayer, el alcalde nuestro, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no hay un solo dato contrastado científico de que los rebrotes tengan que ver con la hostelería. Sí, con las reuniones sociales y familiares. Pues sí, chicos,
vosotros sabréis qué hacéis. Sí, está claro. Oye, de todas formas siempre nos quedará Santa Caña, además, ¿no? Bueno, Santa Caña sigue con nuestras opciones, nuestras ofertas, manteniendo como siempre la normativa vigente, además muy sometidos como todos y más en la zona de la Plaza de Santana a inspecciones continuas y muy a la vista, lógicamente, con lo cual pues hay policía continuamente. O sea, nosotros estamos ahí, como todos los establecimientos de la zona de Santa Caña, aprovechando además que hace muy buen tiempo, utilizando las terrazas y bueno, y tirando como podemos, cumpliendo esas restricciones, esas limitaciones de aforo y esas distancias entre, ahora está también de moda el término distancias interpersonales. Les gusta mucho construir siempre o recuperar términos y ponerlos de moda. El juego de la semántica. Estamos con nuestro jamón, nuestros ahumados, nuestros callos, nuestras croquetas, todo lo que tú conoces. Y además, en la terraza además, unos calefactores extraordinarios que aunque refresque un poquito, nosotros vamos a estar igual de bien. Sí, señor. Ahí seguimos, luchando. Bueno, te seguiré preguntando, porque tú sabes que mi vinculación con vosotros es algo tremenda. Te seguiré preguntando por Argo y te seguiré preguntando por Santa Caña. Pero hoy teníamos muchos temas de los que hablar. Al final hablamos de una cosa, hablamos de otra. Y hemos decidido hablar de un tema muy sencillito, que todos prácticamente manejamos, que son las propiedades emergentes, refiriéndonos a la biología. ¿Qué son las propiedades emergentes, Diego? Bueno, en biología, las propiedades emergentes son un tipo de características especiales de la organización de la materia que abarcan la física, no solo la materia, la física, la biología, la química y en general los sistemas complejos. ¿Qué es una propiedad emergente? Es una propiedad que emana de una agregación, de una suma, de una unión, de una organización de materia, que puede ser orgánica, o sea, de tejido, de células, de cualquier tipo de cualquier tipo de componente de lo que es el mundo de lo vivo. O también, obviamente, desde cualquier tema de cualquier tipo de materia desde el punto de vista físico. Pero, por ejemplo, ¿qué es esa nueva circunstancia que acontece en torno a la materia cuando se va uniendo y agregando y no estaba en las partes y no se puede disociar en las partes? Es una propiedad emergente. ¿Qué es la vida? Una propiedad emergente. Para que entendamos la mera vida, cuando a la vez que hablamos de ese fenómeno tan absolutamente complejo, con el cual no conseguimos ni siquiera manejarnos bien y ponernos de acuerdo todos en definirlo. Hay muchas definiciones en torno al concepto de vida, pero la vida es claramente una propiedad emergente. O sea, No sé si es fácil o difícil explicarlo, pero sí lo entenderemos rápidamente en el tema de la vida, aunque hay muchos más modelos y muchos más tipos de propiedades emergentes. Si tú coges directamente un organismo vivo y empiezas a reducirlo, te das cuenta de que no existe una relación lineal entre la cantidad de vida que tiene ese organismo y la cantidad de vida que tienen sus partes, porque en cierto momento de repente sigues disociando, sigues rompiendo, separando a ese organismo y te encuentras que hay un punto en el cual sus componentes ya no tienen la parte correspondiente de vida, sino ya no tienen vida. O sea que si tú empiezas a sumar elementos químicos, cada elemento químico tiene sus características. Claro. Y es al unirse. Y de repente pasa algo. Ahora resulta que ahí está vivo. ¿Qué es eso? Una propiedad emergente. Ayer hablábamos de una cosa y te voy a hacer una pregunta. Bueno, hablábamos de las células madre, qué realmente son las células madre, qué aportan las células madre. Hablábamos también de realmente dónde guardamos nuestros recuerdos. ¿Por qué tú entras de repente en un sitio y percibes un olor y automáticamente te traslada a tu infancia o te traslada a un campo o a un determinado sitio? ¿Eso cómo se produce, Diego? Bueno, ¿eso cómo se produce? Más o menos. Nos lo va a tener que explicar el presidente y el vicepresidente de gobierno porque es un tema demasiado complejo para el resto de los mortales, pero perfectamente al alcance
cabe. Todos los procesos mentales son propiedades emergentes, complicadísimos de entender, de estudiar, de analizar, pero mágicos y maravillosos y absolutamente emocionantes. Aunque la emoción también es una propiedad emergente. Eso te iba a decir. Como cualquier otro proceso mental, la memoria como propiedad emergente, no sabemos dónde localizarlo, es el resultado de un trabajo neuronal, de una enorme conectividad de unas redes de neuronas que a través de impulsos eléctricos, de electroquímica y de bioquímica eléctrica, que tiene mucha relación también pues con iones de sodio y conductividad eléctrica, las neuronas van formando redes de información como las de los ordenadores, muy, muy complejas, que a través de nueva estimulación en cada momento para buscar un recuerdo, se ponen en contacto. Y una vez que se ponen en contacto en distintas áreas cerebrales, recuperan una información que tenían latente y que la ponen en juego cuando hace falta a través de estimulación de distintas zonas neuronales del cerebro. Total, no hay quien lo entienda. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿los comportamientos morales de alguna forma se localizan dentro de las estructuras cerebrales? Los comportamientos morales, los éticos, los morales, los sociales, pero por supuesto los morales, desde luego sabemos todos, nos pongamos como nos pongamos, que están alojados, que tienen una residencia fija, viven en algún sitio que es claramente nuestro cerebro. En ese sentido sí son esclavos y cautivos de la bioquímica, hasta tal punto que podemos alterando las circunstancias del cerebro, incluso la respuesta o el estímulo moral de una persona. Podemos hacer que una persona, no es que se vuelva más bueno o más malo, que no lo sé si podemos hacer eso, o que adopte una actitud justa, pero sí podemos alterar la respuesta de esa persona, por ejemplo, y esto es desde el punto de vista moral, es algo digno de estudio, pues de cara, por ejemplo, a la supervivencia. O sea, que estimulándole determinadas partes del cerebro, o determinadas neuronas, o determinados, yo qué sé, una persona puede tener un comportamiento más agresivo, por ejemplo, del que habitualmente puede mostrar. Más agresivo, o más caritativo, o más lo que tú quieras. Se ha cortado. Bueno, nos pone ahora una cosita Claudia y recuperamos la llamada. Venga. No te pierdas la 9ª carrera virtual y marcha solidaria Caja Rural. Este año en un nuevo formato para que cualquier corredor o andariego pueda disfrutar de este reto. Desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre. El 100% de la inscripción se donará a la Asociación Española contra el Cáncer y al Banco de Alimentos de Segovia. Además, la Fundación Caja Rural te envía a casa una mascarilla diseñada por Momo Carretero. Apúntate en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en Deportes de Carrerilla o en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Este año, más que nunca, participa en el reto solidario de Caja Rural. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, pues ya hemos recuperado la comunicación con Diego. Diego, ya me oyes, ¿no? Sí, señor. Vale, de vez en cuando apaga el teléfono. Te había preguntado que si de alguna forma al estimular una neurona, un no sé qué, cualquier historia, podía cambiar nuestro comportamiento, podía hacernos pues más agresivos o más caritativos o más cualquier cosa. Sí, tal y como tú lo has planteado, además es correcto. Si la moral o la moralidad es una propiedad emergente que sabemos que está alojada
aunque la complejidad de la disquisición filosófica del asunto es gigantesca, pero sabemos que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones viven y se alojan en el cerebro. ¿Cómo y con qué más carga que la puramente física, química o biológica? ¿Cómo? Es muy difícil que lo determinemos. Estamos luchando por intentar entenderlo, pero sabemos que reside ahí como una propiedad emergente. Ahora, como una propiedad emergente residente y asociada directamente a la actividad cerebral, pues lógicamente es susceptible de ser modificada. Y sabemos además, en el término moral de lo que es la actividad y la conducta humana, en el término, incluso en el término ético, que hasta tal punto reside y hasta tal punto es una propiedad emergente que podemos alterarla. Y sabemos que podemos hacer a un animal, incluso a un mono, o a una persona que se vuelva mucho más violenta, más agresiva, menos ética. Y el ejemplo lo tenemos clarísimamente delante de las narices, como siempre, que es un poco lo que comentábamos. Lo que pasa es que hay veces que cuesta ver lo evidente. La psiquiatría y la psicología moderna están hablando desde siempre de patologías, claramente patologías, o sea, enfermedades que suponen una alteración de la conducta. Y entonces tenemos sociópatas, psicópatas que son asesinos, que detrás de, pues fíjate, de todas las discusiones en las películas de juicios que vemos, siempre hay un psicólogo llamado por la defensa que intenta demostrar, o un psiquiatra que intenta demostrar que el asesino o el delincuente en realidad es una víctima de una enfermedad. Y entonces esa enfermedad mental tiene un tratamiento distinto desde el punto de vista jurídico, que si entendemos que ese hombre está en plena posesión de sus facultades mentales. Más claro que esto para entender que incluso las actividades y las conductas morales guardan relación, sin pacarnos, sin buscar reduccionismo, guardan relación, desde luego, con el sistema biológico del cerebro. Eso es evidente. Ahora, ¿cómo y hasta qué punto? Es un terrible problema desde el punto de vista filosófico. Ya no es solamente un problema desde el punto de vista neurobiológico. Sí, porque, por ejemplo, dentro del tema filosófico también tendríamos la adecuación al medio. Me explico. Nosotros estamos estudiando al Cid, o estamos estudiando a Larra, y el Cid, en la época actual, pues sería un violento y Larra sería un acosador. Sí, bueno, es que la moral colectiva y los usos y costumbres, como siempre hemos dicho, son también una propiedad emergente que surge de repente simplemente de la interconexión entre individuos. Igual que en un momento determinado nuestros recuerdos, de una manera imposible, que no sabemos cómo es, de repente son reducibles a impulsos eléctricos, al final la agregación social también tiene una propiedad emergente, que es el establecimiento de unos usos, costumbres, de unos paradigmas en cuanto a la actuación y el comportamiento, y que condicionan a todo este tipo de población. También van evolucionando, según van evolucionando precisamente esa agregación social de individuos, en base pues a economía, en base a subsistencia, en base a espacio vital, en base a evolución jurídica, pero también como una propiedad emergente. Es claro, tú separas cada individuo de uno en uno y te das cuenta que de repente que ya no existe un consenso en torno a la moral vigente en cada momento. Pero los juntas y de repente te encuentras una sociedad como un colectivo capaz de respirar y responder como un organismo con mucha coordinación y mucha coherencia, por ejemplo, de cara a si las mujeres llevan la falda más corta o más larga, o si pueden enseñar los tobillos. O sea, que las propiedades emergentes de alguna forma son susceptibles a la opinión de la gente que te rodea o del medio que te rodea. Si entiendes a la sociedad de una forma, aunque no sea exacta y correcta, pero sí sirve para poder analizar este tipo de fenómenos, si lo entiendes como un organismo
Si nosotros viéramos a la sociedad, para poder estudiar este tipo de situaciones, como un organismo, como si fuera, imagínate, pues un ser humano, y a todos los individuos que lo conforman, como las células, esto podemos hacerlo también como si fuera, el ejemplo puede ser las hormigas como células, y el hormiguero como organismo, como individuo. Si lo planteas así, te encuentras que lógicamente las pautas de conducta integrales de ese colectivo, que ahora ya lo estamos viendo como un organismo y como un individuo, tienen un tipo de conductas que son propiedades emergentes. Claro. La actividad del hormiguero y la vida del hormiguero no reside en cada una de las hormigas, sino que es una agregación. Es el conjunto lo que forma. Sí, señor. Es el conjunto de forma. Esto es complejísimo desde el punto de vista filosófico, ¿eh? Sí. Hoy en día estamos muy necesitados de unas nuevas, te digo porque nuevas es muy nuevas, algunas desde 1996, incluso más tarde, de nuevas áreas del estudio de la filosofía de la ciencia. Hasta el punto que ahora ya hay, que antes no la había, una filosofía de la química. Filosofía de la química. Pero importantísima. La filosofía de la química tiene que estudiar hasta qué punto la actividad de la química se comporta de una forma adecuada, inadecuada, y cuestionarse si se pueden fabricar pues bombas atómicas o se pueden fabricar productos tóxicos que luego tienen fines positivos. Hay una filosofía muy reciente ahora mismo de la psiquiatría y de la psicología que está todo el día estudiando aspectos complejísimos también del comportamiento. Todo eso de verdad tiene que estar sometido muy claramente a un rigor desde el punto de vista científico, a un rigor no te digo ya moral o ético, que también es fundamental. También hay una ética, por ejemplo, una ética de la bioquímica, pero tiene que someterse a un estudio muy profundo todo desde el punto de vista filosófico de los fundamentos esenciales del estudio. En bioética, que está muy de moda. Estamos hablando de filosofía de la bioquímica. En bioética tenemos que abrir preguntas gigantescas desde el punto de vista filosófico en torno a si es bueno o es malo clonar individuos, si es bueno o es malo mantener tejidos, y si esos tejidos tienen derechos o no. Claro, porque es una tontería, pero la pregunta de si un tejido tiene derecho o no, pues tiene mucho que ver con, por ejemplo, con el material embrionario y de los fetos. Por ejemplo, las famosas células madre que tan de moda están. Sí, esas células madre tan de moda ahora que estamos todo el día manejando como si fueran porque se están productos salvadores de todo, y no es verdad. No, pero sí se están descubriendo, efectivamente, se están descubriendo cosas realmente asombrosas de la célula madre, ¿eh? Sí, señor, las células madre, sobre todo las pluripotentes, estamos descubriendo que tienen propiedades asombrosas, plasticidad para integrarse, para adaptarse y generar tejido nuevo, convertirse ellas mismas en un tipo de tejido que puede ser hepático o puede ser pues de cualquier otro estilo, puede ser epidérmico. Especializarse. Ahora, como siempre, los titulares científicos en los medios de comunicación son un desastre, dan las noticias como si fueran nuevas cuando son fruto de muchos años de investigación y no son nuevas de hoy para mañana porque salgan en el periódico de turno, y además están sometidas siempre a una inexactitud enorme en torno al calado o la profundidad de ese descubrimiento. Las células madres se le olvida a la mayor parte de la gente cuando establece un titular de periodístico con poco rigor, tienen efectos muy nocivos. Entre otras cosas porque tienen tal capacidad de plasticidad y de adaptación y de convertirse en otro tipo de células que son muy cancerígenas. El principal problema que estamos teniendo ahora mismo cuando se están empleando tejidos basados en reimplantación a través de células madre es que aumenta inmediatamente el riesgo de cáncer, pero exponencialmente, con una
con unas tasas muy altas. Pero bueno, al mismo tiempo son un objeto de investigación y desarrollo tan importante que no podemos dejarlo de lado. Está claro, está claro. Pero Está es claro. la primera vez que te desvías tú, te desvías, en vez de despistarme yo, te despistas tú en torno al contenido de las propiedades emergentes. Sí, no, pero sí quería preguntarte si una propiedad emergente podía ser una célula madre, porque de alguna forma sería un inicio, me explico. Las células madre, por decirlo así, están sin especializar y al utilizarlas se especializan en determinadas historias. Entonces yo no sé si eso puede considerar una propiedad emergente o no. Es como preguntarte, yo que sé, y lo hablábamos ayer, ¿dónde reside la memoria muscular? Me explico. Tú estás acostumbrado, yo que sé, Nadal, que juega todos los días al tenis y maravillosamente, por cierto, y además queremos darle la enhorabuena por último Roland Garros. Cuando nosotros para hacer cualquier cosa utilizamos el cerebro, pero sí es cierto que cuando estamos acostumbrados a hacer una cosa de forma habitual, no necesitamos o no somos conscientes de necesitar el cerebro para darle con la raqueta a la pelota. Eso es una memoria muscular, eso puede ser una propiedad emergente de determinadas sustancias. Sí, por supuesto, todo es una propiedad emergente a través de canales muy complejos que seguimos intentando estudiar y a los que nos aproximamos pues con muchísima lentitud, pero por supuesto hay muchos tipos de memorias, unas memorias biológicas que tienen que ver pues con fibras musculares, esa famosa, ahora está de moda la palabra resiliencia, o esa capacidad de mantenerla por la posición inicial una vez que ha sido sometido a torsión o a estiramiento y de repente volver otra vez a la misma posición. Eso es una propiedad emergente, está claro. Pero todos nosotros somos una propiedad emergente, hasta tal punto que nuestro propio yo es una propiedad emergente. De la suma de las células no surge un Ezequiel porque sí, y cada celulita tiene una parte de autoidentificación del ser humano Ezequiel. Bueno, ser humano más o menos. Sí es Ezequiel menos ser humano. Del ente Ezequiel. Y no reside ese Ezequiel en cada una de las células. Surge por la agregación de repente de todas en algún momento en el cual surge tu autoconsciencia como propiedad emergente. Hay un ejemplo muy claro, muy bonito planteado, que además tiene absoluto rigor científico, que es ninguno de los átomos de tu cuerpo estaba ahí el día de tu comunión. Está claro. Luego, el ser biológico que hizo la primera comunión no tiene nada que ver contigo. Es otro. Nada de ese ser humano estaba ahí cuando tú hiciste la primera comunión. Y sin embargo tú eras Ezequiel. Sí. ¿Dónde reside ese Ezequiel? Entonces, oiga, está claro que ya no te digo en las células, ni en las moléculas, ni en los átomos. Porque imagínate que las células se modificaran, pero compuestas por la misma materia, por moléculas y átomos. Ni siquiera las moléculas y los átomos. O sea, que me estás hablando de que de alguna forma la materia está formada por partículas subatómicas. No, eso por supuesto. O sea, ahora también desde el punto de vista filosófico se está estudiando mucho el sentido y el origen de las distintas modalidades científicas, y hay una escuela relativamente exitosa, pero que ahora está muy sometida a crítica y análisis, que es el reduccionismo. En el fondo hay científicos que con una parte de razón importante sostienen que cualquier modalidad, disciplina científica, en el fondo es química, es física pura. Física, no química. Entonces, los reduccionistas empiezan diciendo, la psicología es reducible a neurobiología. Los procesos que estudia la psicología, en el fondo están basados, y se pueden estudiar, apelando a una ciencia más básica, que es la neurobiología. La neurobiología es reducible a neuroquímica. La química es reducible a
física de partículas. La física de partículas, obviamente, reducible a física de partículas pura y a procesos cuánticos subatómicos. Y al final terminas en quarks, terminas en gluones, en hadrones, en protones, neutrones, en todo lo que se te ocurra, y a partir de ahí, en teoría, puedes construir todas las demás. O sea, que y es cierto en parte. O sea, que de alguna forma, entre los protones, los neutrones y los electrones, claro, combinados de distintas formas, surge toda la materia. Claro. En teoría. Por eso los reduccionistas defienden que cualquier cosa es explicable en términos de física cuántica. Bueno, física cuántica o física relativista, en función del tipo de fenómeno que estés estudiando. Pero ahí es donde surge la discrepancia desde el punto de vista filosófico. Oiga, hay propiedades emergentes. Usted no puede reducir todo al final a la relación que tienen el quark encanto con el quark up, con el quark down, porque resulta que esas propiedades emergentes no pueden ser arrastradas hasta el infinito por reduccionismo. O sea, hay un momento en que hay que estudiar el ser humano de una manera distinta que la física, porque tiene propiedades emergentes que no están en los quarks. Luego se deja usted por estudiar cosas muy importantes. Por eso el reduccionismo, que es bonito, porque es una forma de intentar simplificar la ciencia. Y recuerda que siempre buscamos modelos lo más sencillos posibles, claro, y lo más bellos. En ocasiones para poder entenderlo. En ocasiones para poder entenderlo, quizás. En ocasiones para poder entenderlo. Pero cuidado, que las cosas son más complejas. Y el principal elemento son propiedades emergentes. Tú no puedes reducir al final la psicología o las ciencias sociales como la sociología o la estadística social o la economía, no puedes reducirla a modelos mucho más básicos, porque te pierdes por el camino las propiedades emergentes que desaparecen. Y como resulta que ya hemos más o menos intentado dar una explicación de que todo prácticamente son propiedades emergentes, pues te dejas por el camino cuestiones muy importantes. La verdad es que se me está ocurriendo un montón de preguntas, pero tengo miedo a que me digas, ya te has desviado otra vez. Pero estaba pensando ahora, por ejemplo, que tú has oído, todos hemos oído, que ha habido determinadas personas que tras sufrir un trasplante de corazón, de hígado, de riñón, ha cambiado también parte de su comportamiento. De alguna forma, en ese órgano que se trasplanta, ¿puede haber propiedades emergentes que modifiquen la conducta o los gustos del receptor? No lo sé, pero yo sospecho que en un cierto tipo de intervenciones, cierto tipo de tejidos, quizás se podría estudiar algo el tema, y en otros creo claramente que no. Por ejemplo, si el tejido que estamos trasplantando es un tejido muscular, al fin y al cabo el corazón es un músculo. Es un músculo también complejísimo. Si tenemos que hablar de lo que es el corazón, los cardiólogos tienen para 400.000 años hablando, y para escribir 400.000 tomos, que son menos de los que hay ya publicados. Pero yo no creo que haya una parte de identificación del yo en ese tejido, precisamente porque el yo es una propiedad emergente. Luego no creo que haya pautas, por ejemplo, pues de conducta o de comportamiento en esas células. Ahora, en el corazón creo que no. Sí sé que, lógicamente, el mero hecho de ser intervenido a través de una donación, aceptar la materia prima de otra persona, sí creo que eso condiciona a la persona, la cambia. Eso, no sé si recuerdas una maravillosa película que es 7 almas, en la cual el protagonista, después de cometer una imprudencia al volante y matar a su mujer, y me parece que es a 6 personas más, decide donar sus órganos continuamente a todo el mundo. 7 almas, es extraordinaria. Una película de Will Smith como protagonista, pero que merece la pena, sirve para reflexionar seriamente. Pues no la he visto, pero me la apunto. Te la recomiendo, altísimamente, se la recomiendo de verdad a todos los oyentes. 7 almas, ¿no? Es dolorosa, pero mágica, maravillosa, Uno de los mejores papeles que he visto nunca Will Smith. Pues yo creo que sí estamos hablando, por ejemplo, de trasplantes neurológicos que están muy bloqueados por la filosofía de
neuroquímica, lógicamente hay que estudiar mucho los elementos éticos. Probablemente si trasplantamos zonas y áreas de tejido neuronal del cerebro, que bien puede ser neuronal, puede ser neuronas, mielinas o otro tipo de células, si las trasplantamos a otra persona, que no lo estamos haciendo, no sabemos un poco de cómo ahí va a haber un tipo de cambios que se nos escapan seriamente. No lo sabemos. Sabemos también que el tejido neuronal es muy plástico y que enseguida se reagrupa y se reorganiza creando otras redes neuronales y de alguna manera modificando el tipo de actividad que tiene. Pero la pregunta que has hecho tiene su telita. No en cuanto a si te implantan, por ejemplo, yo que sé, lo que se te ocurra en una rodilla o te implantan tejido de otra persona o un ojo, no lo sé. Yo casos que he oído y que de alguna forma he seguido, fundamentalmente era el tema del corazón. El tema del corazón. Sí. Tampoco sé si a lo mejor hay un elemento poético en todo esto y quizás estamos deformando mucho la realidad, porque también tiene un componente de belleza, ¿no? El corazón como músculo y eje central de toda la circulación sanguínea, siempre le hemos dotado de un contenido emocional que desde el punto de vista científico no tiene base. Totalmente de acuerdo. Decimos que las emociones siempre, acuérdate, desde el comienzo de la protopoesía en sociedades que pueden ser sumerias, desde el nacimiento del concepto de poesía, hemos alojado las emociones y los sentimientos en el corazón. Y las ideas, pensamientos y la razón, el juicio lógico, en el cerebro. Sí, ¿verdad? Pues lo del corazón, desde el punto de vista científico, tiene poca base. Ninguna. El cerebro, desde luego, sí tiene base. Bueno, también hemos dicho que los bajos sentimientos, pero tú fíjate, esto es una especie de simplificación por falta de conocimiento científico. Los bajos sentimientos estaban en las vísceras. Entonces alguien era muy visceral cuando se dejaba llevar por sentimientos bajos. Sí. Y sin embargo, cuando tenía una elevación intelectual importante, pues tenía lógicamente la consideración de ser un gran cerebro. Y cuando era una persona muy entrañable, muy tierna, muy cariñosa, muy abnegada, o anegada también podría ser, decíamos que tiene un gran corazón. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero esas propiedades en concreto, desde luego, la lujuria no reside en el páncreas y el amor por Claudia Schiffer no reside en el corazón. Tampoco, ¿no? No, el de Claudia Schiffer reside en todo el cuerpo, por lo menos por mi parte. Casi todo, bueno, en todo el cuerpo, en algunas partes más que en otras. Oye, nos quedan 5 minutillos y me gustaría que esos 5 minutos los aprovecharas para hacer un resumen de las propiedades emergentes y que tenerlo todo un poco más claro. Me encantan los programas contigo porque no solamente aprendes cosas, sino que además te dejas otras muchas para luego seguir pensando y es importante. Pero sí me gustaría que nos hicieras un resumen de propiedades emergentes para quedarnos con unas ideas clave, unas ideas madre, por decirlo de alguna forma, a lo que luego poder darle vueltas. Intentando sintetizar o simplificar, resumir, sabemos que además siempre se cometen errores en la traslación a sintetizaciones, de lo que hablamos, pero puede servir de alguna manera para que nos quedemos con algún concepto básico. La organización de la materia en el universo tiende a buscar estructuras complejas sin entrar en consideración de lo que es leyes de termodinámica, entropías. El universo tiende a hacerse una plasta inerte por entropía, por pérdida de energía, pero por el camino lo hace de forma irregular y crea agregaciones de materia que cada vez van adquiriendo más complejidad. Nosotros
somos el fruto de una complejidad gigantesca del universo que no incumple las reglas de la entropía, el segundo principio de termodinámica. Resumiendo, la materia tiende de alguna forma a agregarse en organismos o en estructuras cada vez más complejas. Cuando se va produciendo esa agregación, digamos, en cualquier tipo de área científica, cuando se va produciendo esa agregación, hay continuamente momentos en los cuales te das cuenta que la suma de las partes no es igual a las partes sumadas aisladamente. Sí. No sé si me estoy explicando, para Sí. la estoy liando más. Sí. Pero hay un momento en que cada vez que vamos agregando algo, nos vamos dando cuenta que tiene propiedades que no residen en las partes anteriores, que han emergido. Eso es lo que podemos decir en cualquier terreno, que son propiedades emergentes. Y hasta tal punto que ya hemos dicho la vida, pero hay muchísimas más cosas, y más desde el punto de vista físico y químico. La vida es una propiedad emergente, no reside en las partes. Si tú terminas separando tejido, te das cuenta que la molécula concreta de potasio que forma parte de una célula tuya no tiene la porción de vida que tú estabas esperando y la porción de Ezequiel que estabas esperando, por muy pequeñita que fuera que estaba ahí, no tiene ninguna de esas. Pero la suma, de repente, a través de esa reorganización o de esa generación de relaciones dentro de la estructura, produce un tipo de fenómenos extraordinarios que no son aplicables a cada una de las partes que lo componen. Propiedades emergentes. La vida, el pensamiento, la memoria, todo lo que se te ocurra. Pero ¿la vida puede ser un accidente? ¿O una casualidad? Es que me metes unas preguntitas por la mañana. Estas son preguntas de vara a las 12:30 o 1 de la noche. Es que es el ambiente, ese es el ambiente que nosotros desenvolvemos bien, claro. Estamos fuera de nuestro ambiente, claro. ¿Qué se va a hacer? Hay muchísimas. Ya sabes que la ciencia, una de las cosas que tiene como elemento definitorio, es que precisamente está todo el día sometida a revisión, a crítica y a estudio. La vida del científico es una vida muy inquieta, porque no ha llegado a las conclusiones que han llegado los pseudocientíficos. Por ejemplo, los homeópatas no se preguntan nada porque no son científicos, son pseudocientíficos. Llegaron a unas conclusiones hace siglo y medio, además equivocadas, y las mantienen, no evolucionan. La ciencia real está siempre sometida a debate, a revisión, a falsación y a reconstrucción nuevamente de nuevas teorías que cada vez sean un poquito más rigurosas que la anterior. En esa maldita pregunta que has hecho, hombre, era así. Hay estudios y opiniones en todas las direcciones. A mí me inquieta mucho. Que la vida, por un lado, parece casi que es una obligatoriedad de la termodinámica, de los sistemas que buscan estadios de baja energía. Parece que sí que es una consecuencia necesaria, por un lado, y por otro lado es un fenómeno tan absolutamente complejo que requiere de tantísimas circunstancias que, por otro lado, parece algo absolutamente especial, mágico y casi desde luego excepcional, pero a veces casi hasta religiosa. Sí, aunque la religión tampoco tiene que ver con la ciencia. Con todo el respeto, claro, es bienvenida a la religión, no todo es ciencia. Pero el fenómeno de la vida, ahora que se está estudiando mucho, se está intentando, porque tiene aplicaciones además prácticas, ahora que estamos hablando de exobiología y de búsqueda de vida, ya no te digo de búsqueda de vida inteligente, que no la hay ni en el planeta como para que la busquemos en otro lado, ni mucho menos en el Congreso de los Diputados. Sí, no, ahí no. Pero ahora que estamos estudiando la exobiología, decir, oye, la vida es una consecuencia casi obligada de la estructuración de la materia, o la vida es algo que surge tan absolutamente
poco y es tan infrecuente que es absolutamente excepcional. Pues estamos en ello. Yo le veo Los científicos, no yo. Yo le veo un problema a la vida y es que se acaba, cosa que me molesta mucho. La vida, claro que se acaba. Pues eso es lo que me Lo malo es molesta. que se acaba la nuestra. Hay algunos Claro, dichos, claro. ya te digo, otra vez en el Congreso y en otros sitios que yo me sé que no hay manera de que se den de baja. Diego, la Bueno, verdad la que... tuya no, la vida tuya no. Se acaba la de los demás mortales. No, yo espero aguantar mucho todavía, de veras, voy a ser un espécimen raro. Diego, que ha sido como siempre muy divertido el estar contigo y además muy enriquecedor. A ver qué nos inventamos para la semana que viene, porque tenía aquí yo también una serie de historias cuando hemos hablado de bioética, pero bueno, casi lo dejamos para la semana que viene, puede ser complicado. Bueno, como quieras. Tenemos el Tampoco tema de bioética, tenemos el tema de la movida ahora con la ley de la eutanasia, tenemos la limitación del esfuerzo terapéutico. Hay un montón de cosas por ahí tan complicadas que madre mía. Las iremos tocando Sí, poco a poco. Y fíjate, cuando decimos esfuerzo terapéutico, a veces tenemos que hablar más del escarnio o el ¿cómo se dice? Escarnecimiento terapéutico. Sí. Sí. La limitación. Y todo esto tiene que ver con propiedades emergentes, Sí. claramente. Pero Creo sí que desde luego hay cuestiones morales terribles, profundísimas, en las cuales no podemos creer que tenemos la razón, son demasiado complejas. Muy Pero sí complejas. intentar aproximarnos cada vez más pues a un tipo de conclusiones lo más justas posibles, lo más adecuadas posibles, lo más sensatas posibles. Descartando ya que seamos dioses y que esto solo les pasa a 3 o 4 subnormales y que estamos en posesión de la verdad absoluta y se acabó. El que haya llegado ya a esa conclusión lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y quitarse de en medio. Sí, porque... Estos son los fundamentalistas cuando hemos hablado de los sismos. Sí, de los sismos. Los que ya han llegado a conclusiones están en posesión de la verdad absoluta y además con el derecho a implantársela a los demás. No solo vivir ellos conforme a esas verdades absolutas que se creen ellos, sino además imponérselas a los demás. Pero efectivamente son áreas complejísimas. Iremos tocando poco a poco algunas de ellas, que nos gusta mucho meternos en charcos. Un Está placer. claro. Diego Ortiz, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo a todos, especialmente a los sufridos oyentes. Pobrecillos, qué cosas les hacemos. Y a Claudia, a la dirección técnica. Sí, que bien que lo hace. Un besito, Diego. Un beso. Un beso, Diego, muchísimas gracias, de verdad. Hasta mañana. Hasta cuando queráis. Amigos, pues hasta aquí hemos llegado. No dirán que estos programas no son realmente interesantes. Programas que sobre todo nos obligan a pensar. Nos obligan a pensar en situaciones que probablemente no pensemos y a descubrir cosas que quizás hasta ahora no habíamos pensado. Bueno, pues le seguiremos dando vueltas y a ver qué sacamos de todo esto. Mañana a las 11 estaremos otra vez aquí, ¿vale? Pues hasta mañana, les digo adiós y les mando un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, amigos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.